Buenas chicos, este video es para aclarar algunas cuestiones referidas a fenómenos electrostáticos y corriente eléctrica. Ustedes estuvieron trabajando sobre un cuestionario ya sobre lo que son los fenómenos electrostáticos, cuándo se descubrieron, lo que se pensaba antes acerca de ellos y los que se piensa hoy en día. Ahí vieron que los fenómenos electrostáticos antiguamente se los consideraba fenómenos mágicos de alguna manera. Pensaban que se trataban de espíritus o de manifestaciones de dioses, sobre todo teniendo en cuenta el rayo y estas cuestiones. Tales de Mileto había descubierto justamente estos fenómenos. Al frotar una barra de ámbar con un paño de lana, notó que el ámbar empezaba a atraer partículas, pelitos, pelusas, papelitos, y se pegaban al trozo de ámbar. Pero no fue en ese momento que se pudo vislumbrar por qué se producían estos fenómenos, sino que mucho más adelante, con el conocimiento de lo que es el átomo, la estructura atómica, recién ahí se pudo explicar la naturaleza de estos fenómenos. En el siglo XVIII, Charles Dufay descubrió o caracterizó a dos tipos de electricidad porque había materiales justamente que al frotarse atraían ciertos otros materiales y había otros materiales que cuando se los frotaba atraía también cosas pero distintas. Y notó que cuando dos materiales de una misma familia se cargaban, entre estos materiales se repelían, o sea, entre ellos se rechazaban. Si eran de distintas familias, se atraían. Es por eso que aparecen los dos grupos o tipos de carga eléctrica. En ese momento se la llamó resinosa y vítrea, y hoy en día le decimos positiva y negativa. Vamos a recordar algunas cuestiones para después pasar a la parte práctica de este tema. Entonces, primero, todos los fenómenos eléctricos se manifiestan porque se produce un desequilibrio entre la cantidad de protones y electrones de los átomos de un material. Nosotros en el tema anterior vimos que cuando un átomo es neutro tiene igual cantidad de protones que de electrones. Cuando se produce un fenómeno electrostático, justamente no tenemos la misma cantidad de protones y electrones en un material. Segundo, si un cuerpo pierde electrones por cualquier motivo, por frotamiento, por ejemplo, va a quedar con carga positiva, porque va a quedar con un exceso de protones con respecto a los electrones. Mientras que si un cuerpo gana electrones, como va a quedar con más electrones que protones, queda con carga negativa. En cuarto lugar, los fenómenos electrostáticos se producen por un movimiento momentáneo de electrones, o sea, los electrones van a pasar de un cuerpo a otro y van a quedar quietos relativamente hablando. Es por eso de que justamente la palabra electrostáticos, estática, viene de quietud, de que están quietos relativamente. Quinto lugar, hay dos clases entonces de carga eléctricas, positivas y negativas, y si dos cargas iguales se enfrentan, ¿sí? Hay una fuerza de repulsión entre ellas, y si dos cargas de distinta familia se encuentran, se van a atraer, va a haber fuerzas de atracción entre ellas. También es importante decir de que cuando nosotros tenemos que medir la magnitud de carga que tiene un cuerpo, lo vamos a hacer en una unidad que es el Coulomb. Por eso van a ver en distintos ejercicios que aparece la cantidad de carga eléctrica, ¿sí? Como cantidad de Coulomb. 2 Coulomb, 3 Coulomb. Cuanto más cantidad de Coulomb tiene, más carga tiene ese cuerpo
u objeto. Vamos a pasar a lo que es la ley de Coulomb, que es parte del tema que deben investigar y trabajar en este cuestionario. La ley de Coulomb va a tratar de explicar cómo aumenta o disminuye la fuerza de atracción y repulsión según la cantidad de carga que tenga un cuerpo y según la distancia a la que se encuentren los cuerpos o partículas cargadas. Entonces, la ley dice: la intensidad de la fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra tiene la dirección de la recta que las une, es directamente proporcional al valor de la carga de cada una de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Es decir, si el valor de las cargas se duplica, la fuerza también se duplica, y si la distancia disminuye a la mitad, la fuerza aumenta 4 veces. Dicho así, parece que está en chino. ¿Qué es lo que queremos decir? Si tenemos dos cargas puntuales, que vamos a representar así, ¿sí? Tenemos dos cargas puntuales. Esta tiene 2 coulomb y esta tiene 3 coulomb. Acá hay una distancia, supongamos de 2 centímetros entre ellas. Puede ser cualquier cosa. Puede ser que sean 2 bolitas de telgopor, por ejemplo, ¿sí? Tenemos dos cargas puntuales, en este caso de carga negativa. Se encuentran a 2 centímetros de distancia y tiene una 2 coulomb de carga y la otra 3 coulomb. Entre esos dos cuerpos u objetos que están cargados, se van a ejercer fuerzas de atracción o de repulsión. En este caso, que son las dos cargas negativas, las fuerzas van a ser de repulsión, porque son el mismo signo de carga. Ahora, si tengo una positiva y la otra negativa, las fuerzas van a ser de atracción. Entonces, recordemos, veamos qué quiere decir este texto acá complicado. Cuando dice que es directamente proporcional al valor de la carga de cada una, ¿qué quiere decir eso? Directamente proporcional, no sé si lo han visto en matemática, quiere decir que si una aumenta, la otra también aumenta. O sea que si aumenta la cantidad de carga, también va a aumentar la cantidad de fuerza, sea fuerza de atracción o de repulsión. Pero a mayor carga va a haber mayor fuerza. Inversamente proporcional quiere decir lo contrario. Por lo tanto, si una aumenta, la otra disminuye. En este caso, si aumenta la distancia, va a disminuir la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Vamos a verlo con ejemplos. Si cambia la magnitud de carga, o sea, la cantidad de carga, por ejemplo, tenemos una carga negativa y otra positiva. En este caso, esta carga tiene una intensidad de 3 coulomb, mientras que esta tiene una intensidad de 7 coulomb, y están separadas con una distancia de 2 centímetros. Fíjense que una es negativa y la otra positiva, por lo cual la fuerza va a ser de atracción. Y en este otro caso, tenemos también positiva y negativa, o sea que es de atracción. La distancia también es de 2 centímetros, o sea que la distancia es la misma, pero acá la cantidad de carga, en este caso la negativa es de 2 coulomb y la positiva también es de 2 coulomb. Entonces acá hay más cantidad de carga que en este otro. Por lo tanto, como la ley decía que es directamente proporcional al valor de la carga, quiere decir de que en este caso va a haber mayor fuerza acá. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de carga, por lo cual la fuerza de atracción entre estas dos va a ser mayor que la fuerza de atracción entre estas dos. Ahora, si lo que cambia es la distancia, fíjense, en este caso son dos cargas positivas, por lo tanto la fuerza que hay va a ser de repulsión. Pero acá esta tiene 3 coulomb y esta 2 coulomb. Esta 3 coulomb, esta 2 coulomb. O sea que la cantidad de carga es idéntica. Lo que cambia es que en este ejemplo
la distancia es de 3 centímetros y acá la distancia es de 2 centímetros. Entonces, como cambia la distancia, yo tengo que recordar que la ley de Coulomb decía que la intensidad de la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, si aumenta la distancia, disminuye la fuerza. Entonces, entre estos dos, donde va a haber mayor fuerza, repulsión en este caso, va a ser acá, porque hay menor distancia. Eso es todo lo que nosotros vamos a ver este año de ley de Coulomb. Más adelante, ustedes sí van a calcular la cantidad de fuerza con la fórmula que aparece en el cuadernillo. La fórmula está ahí para expresar matemáticamente lo que dice la ley, pero nosotros este año no la vamos a usar. Solamente vamos a centrarnos en cualitativamente poder comparar sistemas en donde hay mayor o menor distancia o cantidad de carga, nada más. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en la actividad que está en la página 9, que dice indicar si la fuerza que se ejerce desde atracción o repulsión y justificar. ¿Qué tienen que hacer ahí? Fijarse si hay cargas positivas y negativas, por ejemplo. Si son cargas opuestas, se atraen. Si son cargas iguales, se repelen. Y después tienen que fijarse en la cantidad de distancia o la cantidad de carga que tiene cada una para comparar. Por ejemplo, acá son iguales las cargas, pero son distintas las distancias. Mientras que acá son iguales las distancias, acá en la 2, pero son iguales las cargas y así. Se van fijando y responden. Otro concepto que aparece después es el de campo eléctrico. El campo eléctrico es la zona donde una carga ejerce su influencia, es decir, donde va a generar fuerzas de atracción o de repulsión sobre las partículas, las pelusas que estén alrededor. Y se va a representar por medio de líneas de campo, que son flechitas, ¿sí? Que salen o entran de la carga graficada. Entonces vamos a ver cómo graficarlo. Si nosotros tenemos una carga positiva, vamos a representar la carga positiva y alrededor las líneas de fuerza van a ser flechitas que salen de la carga. Mientras que si es una carga negativa, las flechitas van a ser flechas que entran en la carga. Si son dos cargas, si tengo una positiva y la otra negativa, de la positiva van a salir y van a ingresar a la negativa. Fuerzas de atracción. Ahora sí, son dos cargas positivas entre ellas, se da una zona de repulsión y entonces están las líneas que salen de la carga. En el caso de que sean dos negativas, lo mismo, una zona de repulsión, las líneas ingresan a la carga. Eso es todo lo que vamos a ver de líneas de campo. Y por último, tenemos la corriente eléctrica, que es otro tipo de fenómeno electrostático. Es cuando los electrones están en movimiento constante, a diferencia de los electrostáticos que era momentáneo, acá es constante adentro de un conductor. Entonces decimos que se tiene una corriente eléctrica. Hay dos clases de corriente eléctrica, la continua, en donde los electrones se van a mover por el conductor del polo positivo al polo negativo del generador, como en una pila o una batería, o la corriente alterna, que es la que llega a casa, en donde los polos del generador van a cambiar de lugar varias veces por segundo, haciendo que los electrones vayan en un momento hacia un lado y después hacia el otro. En la corriente continua, entonces, en el primer instante van a moverse para un lado y en el segundo instante también y en el tercero también y así. Ahora, en la corriente alterna, en un instante van a ir hacia un lado y en el otro instante van a ir hacia el otro. Entonces van y vienen, van y vienen.